Hola, hola, bienvenidos al tablero de los fanáticos, donde vivimos con la pasión de un juego 7 de los playoffs de la NBA, la pasión del fantasy. Y bueno, vivimos en pasado porque ya se nos terminó la temporada, dos finalistas acá en el podcast, un solo campeón, que ya lo vamos a conocer más adelante. Pero bueno, hoy no tenemos la alineación completa, Obando no pudo acompañarnos. Y tenemos a Frank, que ahora sí está pelón, cumplió con la apuesta, José Carlos, que viene un poco feliz, y Marcos, ¿verdad? Como siempre, aquí en el podcast. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches a todos. Una temporada más. Muy bonita estuvo la final, por cierto. Sí, estuvo increíble. Eso, pura vida así. Cerrando aquí ya la temporada de Fantasy, pero todavía queda NBA. A mí Así se me es. olvidó que había NBA hoy. De hecho, me acordé como hace media hora. Bueno, y es la final de March Madness en este momento. Exacto. No, eso sí lo iba viendo, pero no sé cómo va. Yo ganando Michigan, fue el último que vi. Igual yo. Hoy tenemos un tema de cómo terminó la temporada. Vamos a hablar de los premios a los mejores jugadores, pero para el fantasy, y que influyeron en nuestro fantasy. Y vamos a estar hablando de eso porque obviamente se terminó la temporada, hay un campeón y tenemos algunos nominados, como por ejemplo el MVP del fantasy, el MVP de las finales y demás. Ahí Frank puede ir guiándonos un poco, ¿verdad? Con los jugadores que vamos a hablar. Pero bueno, entrémosle con el MVP del fantasy. Yo creo que todo lo tenemos muy claro, ¿no? Por supuesto. Hay- Yo creo que es unánime. Bueno, creo que fue unánime la decisión, ¿no? Por lo que influye, ¿verdad? Estamos hablando por la influencia de este jugador en las estadísticas del fantasy. Y estamos hablando de Jokic. Yo no sé si Marcos tendrá uno diferente, pero prácticamente Jokic llegó en un punto que enfrentarlo se volvía casi que imposible. Cuando yo me enfrenté a Roland, hizo 17 rebotes y 17 asistencias en dos partidos continuos y con más de 25 puntos. Entonces creo que el tener a Jokic en un equipo hace que sea un jugador demasiado brutal. Sí, Sí, yo creo que Jokic. Dele, Frank, dele. No, lo que iba a decir era, si quieren les leo un poquito las estadísticas de la temporada en promedios. 57.1% de tiro de campo, 82.7% de libres, 1.8 triples, 27.9 puntos, 12.9 rebotes, 10.9 asistencias, 1.4 robos, 0.8 blocks. Y lo único que estuvo un poquito flojito, 3.8 pérdidas. Sin embargo, obviamente un jugador que tiene el balón tanto es natural que haga esa cantidad de pérdidas, pero está promediando un triple doble, más robos, más buenos porcentajes. Una locura lo de Sí, Jokic, la verdad. Que por ahí es un yo creo que superjugador para el también Fantasy. podemos Yo hablar jugaría. un... Yo jugaría ¿Ah? un fantasy sin Jokic. No, porque podemos hablar de también algunos jugadores que llegaron a influir muchísimo, ¿verdad? Como por ejemplo Wemby en blocks. Lo de Shai en el equipo de los Keller Boys fue increíble, prácticamente lo mantuvo en el primer lugar de la mitad de la temporada regular en adelante. Y lo de Luka Doncic, que tuvo un marzo increíble que potenció a mi equipo para llegar a las finales. Además de que tuvo una temporada regular muy buena también, pero sin duda ninguno le llega al nivel de Jokic. A menos de que Luka haga una temporada completa como la que hizo entre marzo y febrero y marzo, digamos. Sí, Pero creo que... esos quincenas histórica, digamos. No, no, fue un mes, fue un mes. Fue un mes, ok. Fue un mes, Pero, o porque sea, le gané a usted, le gané, bueno, competí contra, no me acuerdo si fue Obando usted, no, usted, Obando, contra mí, contra Obando, Roland, contra Roland. y ahí se me desinfló contra José Carlos en la final, pero ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, Luka sí llegó a tener dos equipos en la final, ¿verdad? En 2 años seguidos. El de Windy y el de Tromba la temporada pasada. Frank, Sí, iba a decir que lo No, interrumpí 3 veces. creo que el valor de Jokic, digamos, está también mucho en la consistencia, porque es cierto que tal vez en playoffs yo creo que Luka fue el jugador más destacado, pero digamos, en general para el fantasy, creo que Jokic lo que le da ese como valor agregado es de que juega igual de bien casi toda la temporada.
entonces lo lleva a uno a conseguir, digamos, un buen puesto en la tabla general, ponerlo en playoffs, digamos, tal vez con un poquito más de ventaja, y en playoffs normalmente sigue jugando bastante bien. Sí, ahí el Así tema es. también, bueno, es muy bueno, pero también siento que hay que saber jugar con él de primer pick, porque solamente ha sido el primer pick, ¿no? 1 o 2 tal vez. Pero el año Esta temporada pasado, fue el segundo. Y el la año pasada pasado, también. ajá, y el año pasado creo que quedó en un equipo que ni siquiera clasificó, lo tenía ranchitas, y creo que después pasó a Bando y Obando tampoco clasificó. ¿Cierto? Exacto. ¿Alguno Pero ha sido campeón con Exacto. Jokic? Marcos, no. Sí, Marcos nada yo. más, yo creo, que yo recuerdo. Y en la primera temporada que hicimos, que éramos menos, La que no también cuenta, yo la lo que Pogo tuve dice en que mi no equipo cuenta. antes de que fuera tan MVP, digamos, y yo dije, no, es que es increíble. Mm. Así es. ¿Con qué seguimos? ¿O con con cuál quieren seguir? Porque es que no sé si tiré el MVP de la temporada muy temprano. Finals MVP era, o Sí, vamos a ir Finals con el de las MVP finales. pusimos, que ahí, bueno, ajá. Que aquí bueno, en partamos las de que Finals no puede. MVP estamos hablando de la final del Fantasy nuestro, Sí, ¿verdad? sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. Ujú. Y no puede haber un MVP el equipo que perdió. Me gusta ver esos dos nominados del equipo que quedó campeón. Ahí creo que Bueno, yo creo lo hay mismo. Debe ser del equipo que quedó campeón. Sí, 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 no, y no, a eso además se lo la que nega jugó, o también. sea, lo de Jaylen Brown, Pero yo igual para siento mí, que ahí es nominado. Jalen Green no fue su mejor jugador en esta semana, Andrés. es que O creo que sea, Marcos pero lo conste que yo lo nominó nominé como desde el antes, jueves, ¿verdad? ajá, lo nominó antes Mae, de pero que Jabari Smith terminara con esa seguidilla de partidos. Pero es que, por ejemplo, lo que pasó con mi equipo, que lo vamos a ver más adelante, es que algunos tuvieron partidos muy buenos, pero creo que el más constante fue Jalen Green junto con Jabari. Em, Básicamente, sí, creo que esos fueron, porque por ejemplo, Mobley hizo un partido de 27 puntos con como 19 rebotes, pero después no hizo más en la semana. Entonces creo que sí, pero no se compara con lo que influyó Jaylen Brown en el equipo de José Carlos. mae, pero Es que yo más yo bien estoy con Frank. Sé qué línea va a tomar Frank y yo estoy con él. Ya sé para dónde sí, va. que yo no estoy de acuerdo con que Jaylen Brown sea el MVP de las finales. Para mí fue Tatum. Digamos, por un lado le salió baratísimo a José Carlos. Lo agarró de free agency, me parece. Se lo ganó Andrés, de hecho. Digamos, ahí todavía tiene más peso de por qué. Bueno, es que me voy a adelantar, pero bueno, se la ganó Andrés. Y además, de las 5 estadísticas que ganó José Carlos, Tatum fue totalmente determinante en 4 de ellas. Me parece que fueron puntos, que creo que esa es la única que Jaylen Brown tuvo mejor. Robos, libres. ¿Cuál más, mae? No. Rebotes sí, Ajá. definitivamente. Rebotes al final no la gané, pero hizo bastantes. Al menos me tuvo ahí en la pelea. Y triples hizo 10 triples, cosa que no venía haciendo. Ajá. Y creo, me parece que promedió 9 asistencias también, y usted ganó asistencias. Sí, asistencia jugó 3 partidos, hizo 27. Exacto, promedio 9. Y los tiros libres creo que los tuvo por encima del 90% también, si no me equivoco. Sí, no, 8, pero, punto 8, pero yo más bien lo pensaba por el tema de los steals, que fue, digo, el stat que yo realmente antes de esa semana pensé que era el que iba a ser el determinante. Blocks, honestamente, nunca pensé que fuera, bueno, no sé si me adelanto ya a lo que vamos a hablar de la final, Es que pero, mata el tema de la final. pero sí, yo me quedo con Sí. Tatum. Sí, sí. Creo que para esa semana, Tatum Pero y creo, me convencen que Tatum puede merecerlo porque fue importante también otras stats, ok. Me Digamos que se lo niego, compro. Entonces digamos que me niego, me el niego, MVP de las finales es Tatum. Estoy de acuerdo. me niego, porque lo pudo haber sido dieron ya, hace como pero ¿Ah? dice que pudo haber sido Jabari, pero se quedó un toque corto. Se quedó un bloque, sí. Sí. Bueno, ¿qué sigue? Vamos con ¿Cuál? el Silly Season Hero, esos jugadores de final de temporada que vienen a salvar clasificaciones, a salvar semanas de playoffs. Y teníamos ahí varios nominados. Teníamos bueno, estos nominados están muy influenciados Right now, por el señor Martínez. Right now era el sí, primero, imagínense. right now, Ashigua, Ajá, Gigi Gigi Jackson. Jackson y Danny Jenkins. Man, pero usted sabe que
Yo metería a AJ Green. Ese man hizo como 13 triples en 3 partidos que jugó en la final. Sí, pues solo jugó la final. O sea, Pero yo, pero solo la final, Andrés. a mí Ok, Dani está me hablando de salvó toda la desde que, temporada. sí. Ok. No, toda la temporada Estamos de hablando silly season, ¿verdad? Ese mes Sí, final. silly season cuando ya usted sabe quién está tanqueando y Pero, quién no va a jugar. pero por ejemplo, al Chihuahua, ¿en dónde? Porque yo lo agarré del basurero, ¿verdad? Después. Sí, claro, pero o sea, Sí, sí, tuvo por un mes eso. y medio muy bueno. El Bueno, silly season. ese más estuvo con varios equipos, me parece, y a casi todos los jugó bien. De hecho, cuando yo perdí con Roland, creo que el MAE lo tuvo. Y el MAE, al final yo perdí por blocks y creo que Achua tuvo varios blocks. Uchua. Por ejemplo, Ochoa, ese exactamente. Danny Jenkins lo tuve yo. Lo agarré inmediatamente apenas se lesionó Kate. Apenas fue el reemplazo de Kate. Y pasó de ser un jugador que prácticamente no tenía minutos a ser mi líder en asistencias. O sea, pasó a ser 111 asistencias el último mes. Pero igual, esa ahora fue la última semana y media. ¿O no? Sí, Pero, bueno, sí. pero bueno, No, dos semanas. Kate no ¿por jugó quién, se ¿por quién lesionó vamos a en el primer votar? partido de la semana. Y yo voy a votar por Reynolds, honestamente. Es que Reynad, yo lo tuve y fue un fracaso en mi equipo, entonces siento que no fue tan constante porque está mucho en el basurero siempre. Para mí, right now no es de silly season porque Sacramento estuvo en silly season desde el día 1. Bueno, Sí, casi. está bien, se lo acepto. Y para mí fue el precioso. Sí, yo creo que a Chihuahua. Sí, Yo sí, está bien. lo puedo tomar. También Danny's Day, creo que queda como ese tema de que fue por una lesión, ¿verdad? Precious sí salió de la nada. Nada más por darle minutos Sí, a un sí, Mike que sí. venía ahí. Las Ok. estadísticas del último mes del MAE de Precious Achua, como se diga, Uchua. casi Achua, 57% de Achua. campo. Malísimo en libres, eso sí, 54%, 0.4 triples, 14.9 puntos, 9.4 rebotes, 1.2 asistencias, 0.8 robos, 0.9 bloqueos, 1.5 pérdidas. Más que todo, puntos, rebotes y tiro de campo. Eso es como en lo que Y pérdidas. destacó. O sea, 1.5 pérdidas es poco. Bueno, pero es un center también, center PF. O sea, me parece normal para la posición. Pero juegan los Kings, ¿verdad? Bueno, ¿con qué seguimos, José Carlos? Y nos quedamos aquí con Uchua. Los mejores que no fueron drafteados. Okay. Los nominados, ahí tenemos a Gillespie o Gillespie, no sé cómo se llamará, Colin Gillespie, Jaden McDaniels, VJ Edgecombe y Sadiq Bey. Yo personalmente me quedo con Gillespie. Más que Edgecombe tuvo una parte de la temporada muy buena, pero como que perdió esa fuerza. Yo secundo a José Carlos, de ese mae Gillespie o como sea. El mae pasó de ser undrafted a ser un mae que terminó, me parece, siendo titular en Suns, incluso por encima de este mae que era mi equipo, de Grayson Allen. Ajá. Mae, pero ese mae también es undrafted fuera del fantasy, o sea, también, o si fue seleccionado. No sé, Okay. la verdad. O sea, me refiero a que no lo draftaron en el es fantasy que y terminó se siendo como diferente. Sí, terminó siendo titular. Incluso yo lo tuve unos días y yo dije, este mae es un crack. Pero después volvió de la lesión, me parece que Jalen Green, y yo dije, lo va a votar. Tenía que votar a alguien. Y yo dije, lo va a votar porque ese mae ya no va a jugar. El mae siguió jugando y empezó a jugar mejor. Gillespie sí fue undrafted en el 2022. Y después firmó un contrato de 2 vías con los Nuggets. Ahí como dato McDonald's. Bueno, no hay patrocinador. Dato hamburguesas. Con sabor a... Hamburguesas Frank, que ya hace hamburguesas en la casa. Verás qué bueno. Ok, entonces vamos con el hombre pie. Hombre pie. Gillespie. Sí, vamos con él. Ok. Y además hizo que Bocha tuviera un temporadón. Claro. Claro. El mejor pick en el draft
y aquí le meto el caballo a José Carlos, que viene diciendo, pero es que aquí este tema viene caliente, la verdad. Jalen Johnson en ronda 4, Kawhi Leonard en ronda 6, Jalen Duren en ronda 7 o Donovan Clingan en ronda 10. No sé quién quiere empezar. Está Yo, peleadísimo. yo tengo dos. Me parece que uno está sobrando y que el otro puede entrar bien en el debate, pero yo estoy entre dos. Para mí es entre Kawhi y Jalen Duren. Ok, digamos que yo tengo mis dudas de Jalen Johnson porque fue drafteado en ronda 4, que igual es relativamente alto, pero hizo números de ser drafteado en ronda 2, digamos. Esa es mi tercera opción. Fue drafteado en ronda 10 y tuvo una gran temporada. Por eso es que creo que merece la nominación. Yo creo que si lo vemos con lo que acaba de decir Marcos, digamos, Jalen Johnson, ronda 4, hizo números de ronda 2. Jalen Duren, ronda 7, yo siento que hizo números de ronda 3, más o menos. ¿Quién era el otro que no era Clingan? Kawhi. Ronda 6, para mí hizo ronda números 1, papi. De ronda 1 o 2, pero Kawhi, para mí uno sabe que el Mae va a jugar bien si juega. El Mae fue drafteado en ronda 6, pero porque uno piensa que el Mae no va a jugar y se va a lesionar, porque el Mae siempre se lesiona. O sea, déjeme terminar. Pero lo que quiero decir, que obviamente mi voto va a ser para Clingan, es Clingan fue drafteado en ronda 10 y para mí hizo números de ronda 3 o 4 más o menos. O sea, si lo vemos por el que más rondas puede subir el próximo draft, yo siento que puede ser Clingan. Por lo que jugó, por lo infravalorado que venía. A José Carlos le dijeron, usted lo eligió y es una moneda al aire. Incluso otros le dijeron que qué papelazo porque Kawhi venía con todo ese tema personal y demás. Y como le jugó Kawhi a José Carlos esta temporada, que casi que se la jugó completa, la influencia que tuvo en el equipo, me parece que fue un robo, porque literal Kawhi fue un jugador de ronda 1 que nadie lo tenía mapeado y obviamente nadie iba a esperar que jugara así. Y por eso la sorpresa, por eso yo creo que agarrar a Kawhi en ronda 4 fue el robo más grande, porque otros eligieron jugadores como Anthony Davis en ronda 1 y no le hicieron nada. Esa es la siguiente categoría. Cuando Kawhi realmente influyó en el equipo de José Carlos siendo uno de los pilares. O sea, para mí es el robo del fantasy, Kawhi. Pero yo no siento que Kawhi haya sido un Mae que uno dice, yo no esperaba que jugara así. Yo espero que el Mae juegue así. Lo que no espero es que el Mae juegue tanto. Sí, uno espera que juegue la mitad de los partidos que jugó, más o menos. Exacto. Pero o sea, yo sí creo que Clingan merece estar en la discusión y yo más bien me debatí entre Clingan y Duren. Eso es la verdad. Porque Clingan llegó hasta ronda 10. ¿Por qué esperamos tanto? Yo personalmente lo tenía mapeado. Mae, Clingan, digamos, yo lo escogí porque el Mae, yo lo tuve, creo que incluso yo lo agarré la temporada pasada del basurero, me parece, y yo lo tuve como las últimas 2-3 semanas, y el Mae estaba jugando demasiado bien, y yo dije, Mae, este Mae sin Lillard y con el equipo pésimo que, más o menos, que tiene Portland, el Mae va a jugar un montón. Mae, y el Mae rebotó un montón, el Mae hizo un montón de blocks. Vamos a buscar las estadísticas. Y la temporada pasada Ayton estaba en Portland y le quitaba un poquito de minutos también. Y uno tal vez no tenía medido qué tanto iba a mejorar. A pesar de que Ayton también jugó como media temporada. El Mae, 5.2% de campo, 12 puntos, 11.6 rebotes, 1.7 bloqueos, 1.3 pérdidas. Son muy buenos números para un ronda 10. ¿Los tiros libres en cuánto los tiene? .673. Sí, ese no estuvo también. 67.3. Yo sentía que tiraba súper bien, honestamente, los tiros libres, pero seguro fue el Mae viendo las estadísticas, mejoró mucho los libres. Kawhi influyó más que Duren, por ejemplo, que es el otro que Marcos está debatiéndose entre Duren y Clingan. Pero es que
es lo que uno dice, o sea, uno sí espera que Kawhi juegue así. Lo que uno no espera es que el mae juegue tanto. Es como, Por eso, pero es que fue un gran golpe. Por ejemplo, si Marcos hubiera agarrado a Anthony Davis, y Anthony Davis, bueno, lo agarró, y Anthony Davis juega toda la temporada, es una gran sorpresa, porque nadie espera que juegue así. Y más como venía Kawhi, los últimos años las lesiones lo estaban matando, no estaba influyendo tanto en los equipos que lo drafteaban, y este más se la jugó y me parece que fue una jugada muy buena. Yo creo que Pero donde, bueno, donde- porque, donde bueno, viene la al claramente final- decisión, o Andrés sea, vota por Kawhi Yo voy a yo votar por también, y Kawhi. Frank por Klingan. siento y que Yo en aquí realidad la voto por valoración Duren. es, Que no, hay tres Duren. votos diferentes, define José Carlos. Ahora dice, hey, yo voto por Jalen Johnson. No, ese Jalen Johnson jamás. Yo lo que digo es, para mí la discusión, digamos, o la decisión viene de un jugador que de Kawhi sí mejoró también sus stats, las que traía. Además de que pasó a jugar el doble de los partidos que jugó la temporada pasada. Klingan siento que también, obviamente, mejoró bastante, pero no, yo voy con mi gallo, yo voy con Kawhi. Más porque hasta estuvo en su momento, vamos así, recuerdo que hasta en un momento, cuando los Clippers no estaban todavía con el récord tan terrible que tuvieron en algún periodo de la temporada, hasta podía estar considerado para ser MVP, Bueno, si no pero tuviéramos, ¿verdad? Pero mi voto es Kawhi. tenemos un problema. Hemos omitido los votos que mandó Bando. De momento, sí, es cierto. da igual porque ha ganado la No ha habido mayoría. empate. Ajá, porque él votó por Pero ahora Shai empató. para el Fantasy MVP. Para el MVP Finals votó por Jalen Brown. Y después right now, Gillespie. Y el mejor pick dice que es Duren. Entonces ahorita hay 2 de Duren y 2 de Kawhi. ¿Qué hacemos? Frank desempata. Sí, va a Mae, tener que Igual Frank que, desempatar entre esos dos. Su que fue el segunda opción yo, último. después de Klingan. Ajá. yo pienso que Duren. Ok. Entonces, Porque para mí Duren es que es lo mismo, digamos, Sí, sí. Kawhi para mí lo sorpresivo de Kawhi fue que jugara tanto, no fue que jugara tan bien. Digamos, yo lo que pensaría es si Kawhi juega todos los partidos de la temporada o la mayoría, va a jugar justo como jugó. En cambio, Duren, si yo hubiera sabido que Duren iba a jugar así, yo lo agarraba a segunda ronda, honestamente. a Duren yo lo voy a agarrar después de José Carlos, pero ahí se adelantó. No pensé que iba a llegar más lejos, la verdad, a la 8. Pero Estaba bueno. agarró a Nemhard en lugar de Duren en esa ronda. Ujú. Y yo ni me quiero acordar a quién agarré, la verdad. Ahora viene, Ya just heard. ahorita viene lo más bonito también, que es el peor pick del draft. Los nominados son Está entre dos y los dos juegan en Washington. No, mae, Giannis eso está fácil. Antetokounmpo, Anthony Davis, Trae Young y Domantas Sabonis. Más que no creas, está duro. O sea, obviamente hay un tema de que hubo mucha burla en el podcast sobre Anthony Davis y que prácticamente Marcos le puso una suite ahí en el puesto de los lesionados. Pero y lo de Sabonis también fue bochornoso, ¿verdad? Lo de Antetokounmpo por la lesión. Y tráeme que Fofo juraba que iba a jugar. Para mí el más malo es Try. Ese es mi nominado. Ese es mi pick. Mae, para mí es Davis. ¿Por qué? Porque Trae Young, al final sí terminó jugando. Si Fofo hubiera pasado a playoffs, le hubiera jugado aunque sea un par de partidos. En cambio, Anthony Davis, el mae dejó jugar hace tiempo y el mae la temporada pasada también venía con un montón de lesiones. Y yo, honestamente, yo no entiendo por qué Marcos agarró a ese mae. Me embarqué. Yo creí que iba a jugar para No, es que ganarse tomando un en mejor cuenta que fue su contrato pick fuera 1, en Dallas. es que ahí también entra el peso del pick. Porque digamos, bueno, es que Sí. Trey también fue pick 1 de Fofo, pero Todos. yo- Bueno, Pero Sabonis Trey fue el pick 9, Davis fue el pick 6. Sabonis fue pick 1 suyo. no, 2. Fue el 2. Ok. Bueno, Mae, ahí, ¿cuántos partidos jugó cada uno? Ok. vamos a revisar. Ya le digo el de Giannis. Si quiere, busque usted el de Anthony Davis. Ahí lo pueden buscar en Basketball Reference. Ahí le sale. Trey jugó 15. Es temporada 2025, ¿verdad? No. Trey jugó Ajá. 15 Sabonis jugó 19. y Davis jugó 20. Y creo que ¿Quién fue el que Giannis jugó 30. 15? Trey. 15 jugó Trey, sí.
Y acuérdense que Trey se peleó con Atlanta. Ah, y todo, no, y que ustedes dárselo a inventaron Trey la porque fue el que lesión. jugó peor. El que jugó menos. 36 partidos jugó Giannis. No, ya no fue que se lesionó. O sea, es que Por lo eso. más para mí fue asqueroso. O sea, Vaya, Se Trey lesionó sigo y ahora pensando- dice que no, es que no lo quieren dejar jugar. Para mí, Trey no De- está lesionado. Para mí, Trae Young, sí. Para mí, ese es el voto mío. El voto de Obando fue. A ver, estoy por aquí. Fue. El voto de los expertos de AD. Yahoo, que yo lo vi temprano, el de los expertos de Yahoo, el voto fue Trey, como el peor jugador. Obando del fue tiempo. AD. A mí Sí. me va a tocar votar por Trey porque estoy viendo también que no solo tuvo menos partidos, sino que por lo menos Davis en los que jugó a como se esperaba. En cambio, Trey Jugó bien. malito, la verdad. Sí, sí. Sí. Trae Young, ahora que lo vemos de esa Bueno, manera. El aplausos peor de para todos. Fofo. Se llevó el peor pick de la temporada. Man, y en esto quedó segundo, man. Y ahora vamos con el mejor trade de la temporada. Nominados: Paolo Banquet. No, ese es el No, ese es el el peor bonus trade de la track. temporada. Si hubiéramos hecho esa categoría, ese es el peor. Los nominados son Dyson Daniels, Paul George, Nupel por James Harden, Brandon Williams y Cameron Johnson. El segundo es Tyler Hero por Jaren Jackson y Darius Garland. Después Luke Cornett y Jaylen Brown por Peyton Watson y Ryan Rollins. Y el último es Stephen Castle, Shandon Sharp, Alperen Sengun y por Víctor Wembanyama a Jay Mitchell y Ryan Kalkbrenner, que Kalkbrenner cayó después al basurero. Y por no votar a Kalkbrenner, Sí. no agarré a Tatum, man. Es cierto, man. Qué imbécil. Bueno, yo aquí lo tengo claro, man. Para mí, o sea, mi voto va a ser por el de Jaylen Brown. Ese fue el de El José mío. Carlos, ¿no? Como bando. Sí. Y El, dale, Marco, dale. yo por el de Canupel. Yo también, ese fue el que voté yo. Yo también voy a votar por ese. Siento que le dio un giro a la temporada de Frank. Ok, ahí ya son Sí. 3 votos. El otro voto bando era el de Jaylen Brown y Cornett por Watson y Rollins. Entonces 3-2 Sí. y el trade del año. Y de las- que ahí también el tema con ese de Brown es que, o sea, ese Cornet nada más fue porque, o sea, yo no iba a votar a nadie más. para rellenar, sí, sí. Exacto. Entonces era, también Obando me dijo, ma, yo el que voy a votar es a Cornet, entonces lo voy a agregar ahí. Pero realmente el trade era Jaylen Brown por Watson y Rollins. Ujú. Ujú. Ok, entonces llegamos al final ya de los premios. Creo que fue una temporada muy interesante, una temporada que nos llenó de lesiones también muchos los equipos y que creo que ahí Sí. saber administrar y también tener un poco de suerte llevó el rumbo de algunos y de Y otros. poder soltar a las decepciones rápido. Sí. Llevó a que alguien se quedara. ¿Qué se va a hacer? Pues ni modo. Vamos a repasar la tabla, la última vez de esta temporada. Así queda la tabla. Algunos sueltan la punta, otros se la dejan, Frank. ¿Cómo está la cosa? Sí, la tabla de ahí ya se actualiza, digamos, no a lo que queda en temporada regular, sino con las posiciones finales. El que se dejó la punta, definitivamente, las fuerzas del Búfalo, José Carlos, quedó campeón. Felicidades. Me Segundo llegó el puesto. trofeo aquí de FIFA, ¿sabe? Me lo mandó la FIFA, no es de la NBA, pero... Se cuenta el cochino. Segundo puesto, temporadón también para Windy City, Andrés. Celebre, Andrés. Muy Chicos, bien, muy celebrar, bien, sí. Andrés. Soy También el primer, felicidades a los soy dos el primer finalistas. perdedor. El primer lugar de los perdedores. Usted no veo. Bueno, luego. Tercer puesto para los Keller Boys, que habló mucho y al final de ahí quedó de primero y bajó a tercero. Cuarto puesto para Roland, que yo honestamente siento que Roland se desinfló en playoffs. Roland se quedó con un ad. Si no se hubiera quedado con ese ad y mete un ad de sábado y domingo, pasaba. Creo yo, ya lo hubiera no existe, pero bueno, también lo digo por mi duelo, porque yo con un equipo modesto estuve cerca, honestamente, de ganarle. Pero bueno. Quinto puesto, Gandalf the Grey, que no tiene nada que celebrar. Sexto puesto, Obando, que Solo no perdí posiciones. le dio miedo venir a Obando porque clasificó de tercero y terminó de sexto.
entonces hoy le dio miedo venir al parecer. Ardis Army, que quedó en temporada regular de séptimo y quedó en playoffs de séptimo también, ni fu ni fa. Lo mismo Matanator, de octavo a octavo. Noveno puesto Fofo Costa Rica, que la pulsó y se murió, se ahogó en la orilla. Ranchitas BT de décimo, que ni llegó a la orilla, Frank. Dejó de jugar hace ya unas semanas. Igual Tromba del Caribe, que Chess nos dijo que borró la app hace semanas, pero sigue aferrado a que ganó el campeonato el año pasado. Entonces hay que felicitarlo por eso. Y Jose Steam, que a mi parecer fue la mayor decepción de la temporada. Un ex campeón que honestamente, como desde semana 2-3 estaba ahí en casi que último. Sí. Así es. Bueno, solo me ganó a mí. Se le ayudaron a Fofo. O sea, Fofo, yo sigo pensando que Fofo está ahí en 9 porque fue el único que jugó. Claro, 10, 11 y 12 sí. abandonó. Vamos a repasar los de consolación. Los Keller Boys se dejaron en tercer lugar ganándole 8-1 a Reels, ¿verdad? Que prácticamente no jugó. Gandalf the Grey logró ganarle a Gengar 5-4 y Ardis Army ganó 5-3 a Matanator, que para hacer una de sus primeras temporadas ya tocó las miles de los playoffs, ¿verdad? Igual para Reels, el de Roland, que logró sus primeras semifinales, y para Windy City, que llegó a la primera final de su historia con 4-5, que marca a José Carlos como campeón y a mí segundo lugar. Creo que fue una de las finales más parejas que he visto en este Fantasy. Diferencias muy cortas en 3, 4 estadísticas, pero bueno, al final creo que no voy a llorar sobre la leche derramada de la situación de Luca. José Carlos ganó muy bien y creo que las lesiones nos afectaron a los dos. Al final creo que fue muy pareja. Claro. Yo recuerdo el lunes, cuando grabamos el podcast, que a mí me jugaban como 7 jugadores y a usted creo que 2, 3, que íbamos 7-2. Y fue realmente el único día que hubo una diferencia real. Ya a partir de martes fue 5-4. Creo que yo siempre estuve 5-4 arriba, ¿no? Creo que nunca caí, no lo tengo muy presente, pero sí fue una semana donde, o sea, yo pasé al límite todos los días. Era un estrés constante, lesiones. Sigo pensando que deberíamos acortar el fantasy una semana más porque ya esta es una propuesta que tenemos que hacer. Sí. Experiencia final ya lleva demasiado estrés y al final, bueno, terminé como Frank, con un domingo sin blogs, solo que a mí sí me alcanzó. Sí me alcanzó la diferencia que llevaba. Pero, o sea, fue el límite. O sea, yo sigo pensando que creo que sí ha sido la mejor final que hemos tenido en el Fantasy, puesto que los dos teníamos un jugador en el último partido de la semana. Jugadores que podían aportar a las categorías que estábamos peleando. Porzingis podía hacer triples, Jabari hacía triples, Porzingis podía bloquear, Jabari a veces. Block, y yo dije, ¿por qué Porzingis no está jugando? Yo venía en camino de Guanacaste a la Juela, y bueno, después vi que tenía como 5 faltas y llevaba 2 cuartos, o sea, ya ahí me estaba como jugando sucio. Al final se fue expulsado y luego el último cuarto fue rezarle a todos los santos que Jabari no hizo. Me acuerdo, venía manejando y le decía a Graciela, a mi esposa, le decía, Graciela, por favor busque en Google cuál es el promedio de blocks de Jabari Smith Jr. Claramente ni siquiera sabía lo que estaba buscando, y me dice 0.9 y yo, no puede ser, venía entrando a la 27 y yo, no, voy a poner el partido, le prometo que no voy a ver el celular, no voy a manejar irresponsablemente, pero vamos a ir escuchando el partido a ver qué pasa. Y no, se dio el milagro se dio. Sí. Tercera la vencida, Andrés, yo venía el milagro del Búfalo, man. Sí, pero digamos, podemos repasar un poco los números, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en turnovers, yo hice 96, su equipo hizo 108, que es diferencia, pero, por ejemplo, en un día bien se podía acortar, digamos, esa diferencia de 12. Los blocks fueron 28-29, por un block quedó campeón José Carlos. En los robos estuvimos muy parejos hasta el sábado, que José Carlos hizo un ad, que yo creo que también los ads es algo que podemos hablar después de este repaso.
En asistencia sí, muy sólido José Carlos, ganó. En rebotes también yo saqué buena diferencia. En puntos José Carlos ganó con mucha diferencia, 826 a 707. En triples fue un triple la diferencia, 70-69 a favor mío. En tiros libres, que sí, mi equipo es muy flojo en eso, la diferencia fue muy positiva para José Carlos con 819 y mi equipo fue mejor en tiro de campo con 503. Habían, creo que cuatro stats que estaban casi que ya definidas casi que por ahí el martes, que era tiro de campo, tiros libres, puntos y turnovers. Creo que eran las cuatro que los dos estábamos omitiendo, o yo no sé si José Carlos en algún momento pensó que podía remontar tiro de campo o turnovers, pero en mi caso yo sabía que esas dos no tenía que meterle como mucho foco y sí ver en qué podía golpear. Entonces ahí fue cuando tiré la estrategia a los puntos. Empezando la semana, sumé a Cueta, que lo había votado para poder ganar la semifinal, y pensando obviamente en blocks, porque José Carlos no venía bien en blocks, pero lo sumo el lunes y el MAE juega hasta el martes, y José Carlos hizo como 12 bloqueos empezando nomás el lunes. Y dije, pucha, ahí ya se me complicó. Y después sabía que tenía que atacar triples, mantener rebotes y con eso buscar el ganar. Pero semana histórica en bloqueos también para José Carlos. 3 semanas históricas llevo en bloqueos. Solo en playoffs jugué ese stat. Y lo Todo empecé el playoffs le fue con bien en ese stat increíble. Sí. No, yo en cuanto a los porcentajes y también las categorías, Andrés, o sea, yo sabía que en porcentaje de tiro jamás, o sea, mis jugadores no juegan eso. Libre sí estaba completamente seguro que ganaba. Honestamente, asistencias también. Triples pensé que era una seguridad. Sabía que me iba a costar con Luka, pero al final también me afectaron ahí ciertos outs. Bien o mal, también Reeves se lesionó en ese partido donde también se lesionó Luka al parecer y los dos quedaron fuera. Pero es parte del juego, ¿no? Esas situaciones. Parte del juego. Y Steel sí creo que fue de los robos lo que realmente marcó la diferencia. Tanto Tatum, que me hizo 8, creo que ahí sale Jason Tatum, 8, fue mi jugador, digamos, de mi planilla normal, el que más robos hizo. Pero ese ad del sábado, que si quieren pasamos a ese tema, pero para mí el único ad bueno que hice en la semana, no, tuve 2 ads buenos en la semana. Cuando me pusieron out a Duren, el primer partido el lunes, y agarré a Paul Reed, que me ayudó con 5 blocks esa semana. Imagínense. Nunca lo tuve en toda la temporada, jugó 2 partidos, hizo 5 blocks y a la basura, vino, cumplió y se fue. Y un tal Will Riley, que no sé ni quién es, solo sé que es de los Wizards, y el sábado, que fue el único partido donde hizo robos, hizo 5. Entonces, creo que esos fueron como los 2 ads que me sirvieron. Me quemaron las manos por Franz Wagner, solo pensando en que Andrés no lo tuviera, y creo que ni siquiera lo hubiera agarrado porque no jugaba nada de lo que estábamos peleando. Sí. Fue un desperdicio de ad. Y el cuarto, y no me acuerdo cuál fue el otro ad que usé, la verdad. El cuarto ad, Maturin. Maturin, sí. Sí, en mi caso creo que aprendí bastante. Creo que ya después de 5 años ya era hora de mostrar cierto conocimiento. Y me la jugué mucho con ciertos ads específicos. En semifinales sumé a Chihuahua. Creo que me aportó mucho. Pero ya meramente para esta final sumé a Cueta el lunes y a Oubre. Que el Oubre me hizo 6 robos. No, 2 robos. Y me dio 8 triples. Que creo que me aportó mucho y estaba jugando muy bien. Después, cuando se da la situación de Luka, yo iba a ir por robos, pensando que Luka me jugaba el domingo, entonces mi ad iba a ir más enfocado en eso. Cuando pasa lo de Luka, sumo a AJ Green, que me hizo 12 triples, un robo y un block. El más point guard, y me hizo un block. Y ni siquiera es titular, yo creo, ese mae en Milwaukee. Pero bueno, estuvo ahí cerca del milagro. Y después agregué a Hauser para que me jugara. Hauser hizo un poco de triples también desde el principio. Sumé a Hauser para que me jugara viernes y sábado, pero Hauser solo me hizo 4 triples. Pero sí, hizo 21 puntos, pero no hizo ningún block ni nada. Creo que de los 4 ads que hice, los 4 me aportaron para poder competir bien, pero quizás el que menos me aportó fue Hauser, porque tal vez esperaba un volumen mayor de triples.
Y otra cosa que me gustaría destacar es que, por ejemplo, Claxton me lo dejé toda la temporada, pero llegó un momento, creo que fue el martes o miércoles, no me acuerdo cuándo lo tiré, que dije, Claxton no me va a aportar nada de aquí a que terminemos. Y me puse a revisar y esa semana hizo 0 blocks, que el MAE tenía muchas posibilidades de hacer blocks. Entonces dije, bueno, tal vez me equivoqué votándolo, tal vez puedo haber hecho un block, pero no hizo ningún block. Sí creo que lastimosamente me afectó la salida de Luca, pero Claro. no se puede llorar por las circunstancias. Creo que los dos sufrimos eso. José Carlos jugó sin Cunningham, por ejemplo, sin Kate, toda la final y creo que todas las semifinales. E igual así pudo sostener muy bien el equipo, pero creo que la clave de mi llegada a la final fueron los ads. También creo que lo hizo muy bien contra el Roland, que eso me ayudó como a ganar el 5-3. Y pues me queda un block. El año pasado me quedé un ad, creo que ya es un avance. Bueno, y hay No, una cosa, y esta vez ¿verdad? los El usó y los usó desempate lo bien. tenía usted, ¿verdad, Andrés? ¿Ah? ¿Qué? Sí. ¿Qué dijo José Carlos? No, yo estaba hablando que o sea, el año pasado se quedó con un ad y este año más bien los usó mejor que yo. O sea, yo sigo pensando que usted Ajá. en la final usó los ads muchísimo mejor de como yo los usé. Sí, Y tenía yo lo que que dije fue compensar. que sí, el desempate lo tenía usted, Andrés, porque el desempate es por duelo de la temporada. Entonces, Ujú. de verdad que se quedó a un block de ser campeón. Sí, y siento que también tuve, no sé si se puede llamar mala suerte, porque tuve la suerte que Banquero en la semana contra Roland fue increíble. Me hizo como 100 puntos, me hizo como 3 blocks, hizo robos, hizo un montón de cosas. Y esta semana fue un jugador muy normal. Me hacía partidos de 8 puntos, con un triple, cosas así. Entonces, yo esperaba que tal vez el domingo el Fue una Mae. semana como si lo hubiera podido cambiar por Herb Jones. Ajá. Sí, al final fue eso, justamente. Pero bueno, hizo un block, digamos, en la semana, pero 2 triples, 63 puntos, 40 rebotes. En eso sí me sirvió mucho. Pero, no, creo que José Carlos ganó muy bien. Creo que fue una final muy justa, porque al final los dos estábamos intentando jugar de manera muy estratégica. Yo ya cuando hice el movimiento del sábado, del viernes al sábado, yo ya ahí dije, ya no puedo hacer nada más, no puedo mover más, a menos de que haya un tema ahí de turnovers, o porcentajes, a como está hoy. Y el sábado domingo fue esperar, fue una agonía muy larga. Y pues de quedar a un block duele, pero también creo que fue una muy buena temporada, terminar de segundo, cuando habitualmente terminaba un décimo y así. Y lo Y ya más 2 rico es, temporadas buenas, Andrés. sí, no, y lo más rico es que Fofo quedó eliminado y yo quedé aquí. Y Fofo dijo que mi equipo era el peor. Entonces, ¿quién es quién, ah? ¿Quién es quién? No, no, y usted lleva 2 temporadas buenas, Andrés. O sea, la vez pasada llegó a playoffs, quedó fuera en primera ronda y esta vez llegó a la final y estuvo a punto de ganar. O sea, la verdad es que está muy bien. Yo creo que la final se jugó bien. Al final la suerte del campeón le quedó a José Carlos con la salida de Luca. Que ese tal vez haya sido como lo más determinante. Yo diría que, no la, yo Mae, diría que la Pero lesión le afectaba a cualquiera. Yo siento que Luca fue esa técnica del domingo, que no lo dejó jugar el lunes. Sí, que no jugó el lunes. Porque yo mae, también estaba sí. muy confiado, perdón, ya lo doy el chance, Frank. Yo estaba muy confiado con mi domingo porque yo había montado mi semana para que el domingo me jugara equipo completo. Y estaba planeado de esa forma. Claro, me reventaron 2 outs tras eso del equipo de Andrés. Yo creo que más llamó ahí, tiró las influencias porque Giddy out, Buselis out, o sea, Buselis enfermo. No hay lesión que odie más yo que alguien no me juegue porque está enfermo. Y me pasó 2 veces. Me pasó el sábado tras eso con Hero. Y eso también no lo mencionamos, pero ¿cómo es posible que pongan out a la 1 de la tarde a un mae que juega a la 1 de la tarde? O sea, ni siquiera hay chance Por de motivos mover algo. personales. Y por motivos personales, o sea, motivos personales y enfermedad es lo peor que mae, pasa. Ma, pero Hero ya había hecho el daño, porque el porcentaje de blocks de Hero es como 0.4. Y ese man en 2 mejengas que le hizo 3. Sí, pero yo esperaba los triples de ese mae. Con ese mae no perdía triples. Y si Sí, entre pero, Guidi y Buselis iban a ser mínimo, o sea, esos maes son, aunque sea uno cada uno, y ganaba triples. y ese man le aportó casi 12, no,
No, 7. 7 triples. También fue bastante. Pero sí, entiendo que para el momento en el que estábamos. Pero le puso emoción, le puso picante. Sí. Mejor. Porque domingo Vale, también estuve 6-3 y después ya me remontó Jabari Curry, mae. Jabari con 5 triples. Ahora sí, Frank, perdón. Vale, yo nada más quiero tirar digamos, ya para agregar como a lo que ustedes dijeron, un par de datos bonitos, creo yo. Y es, digamos, la historia del lad de Jason Tatum, que Andrés lo pudo tener, al final no se decidió, José Carlos lo agarró y fue de los más determinantes en la final. Y el segundo es que no recuerdo, y me parece de admirar, digamos, que un campeón haya ganado sin sus 2 primeros picks, porque Kate fue su primer pick y no le jugó, y me parece que su segundo pick fue Sabonis. Sabonis. Y no. Mae, perdón, el tercer pick fue Jalen Williams. Sí, tampoco jugó. Tampoco jugó. ¿Y quién fue su cuarto? Imagínense, 3. Creo que el cuarto fue Kawhi, ¿no? Kawhi. Que estamos hablando. No, Kawhi fue en ronda 6. Kawhi fue sexto, no fue Reeves. Puede que sea Reeves. Ahorita no tengo cómo revisar. No, aquí lo vi. No, mi cuarto fue Giri. Okay. Reeves fue quinta ronda. Pero imagínense que también tuvo un out de la final. Quedó campeón sin que sus primeros 3 picks le jugaran. Y creo que eso también dice mucho como de la gestión que tuvo a lo largo de la temporada. Sí, no. Sí. No, y lo hizo muy hay bien. Una leyenda de una gente del chat que siempre dice, es que uno sin el primer pick no puede, sin el primer pick no puede. Hay uno de los miembros del chat que siempre está en eso, pero aquí estamos viendo que sin 3 picks se puede. Y vea que Andrés también, o sea, aún sin Luka, ese último juego, pucha, estuvo a un block. Sí. Sí, no, y también yo creo que sirve mucho estar como muy atento a cómo se van moviendo las lesiones por fuera de lo que la aplicación tira de las alertas. Porque yo no sé si ustedes se acuerdan que Aaron Gordon, yo lo agarré y todavía no había como ninguna notificación en la app de que iba a jugar esa semana, que incluso José Carlos apostó que esa semana no volvía acá, ¿sí? Y el más volvió viernes. Jalen Green hice lo mismo. Y son más que me empezaron a aportar. Yo voté a Jalen Green y me dejé a Anthony Davis. Yo voté a Jalen Green y me dejé a Anthony Davis. Sí, digamos, yo creo que lo más triste de mi equipo, porque fue un buen equipo, quizás no es un equipazo si uno ve los nombres, pero creo que lo más triste de mi equipo fue como bajó el rendimiento Mikal, que se venía haciendo 6, 7 robos por semana, ahora solo hizo 1. Y también el bajón que tuvo este mae Mobley, que a veces me hacía 3 rebotes. Pero empezó bien la semana y me emocioné y dije, bueno, este mae va a representar aquí bonito. Pero no, se lesionó, lo tuve out, no sé si fue sábado o domingo. Ayer creo que fue domingo. Pero domingo, yo estaba viendo que fue descanso, Andrés, porque hoy jugó. Sí, por eso, por ejemplo, es un triple, todos sabemos que lo hubieran, no. Y un block. Ajá. No, Blocks no hizo, por dicha, no hizo hoy. Todos sabemos que lo hubiera no existe, ¿verdad? Pero el promedio de Mobley por partido es 1.8 en blocks. Sí, claro. Me hubiera servido mucho que jugara, hubiera sido campeón, pero sí lo pegaba. Pero ahí no se puede hacer nada. Muy buena final y yo no tengo nada que decir en contra de José Carlos, le jugó legal. Sí, estuvo buena. La mejor, de principio a fin. Bueno. Sí, estuvo bonita. Y antes de que terminemos, José Carlos, ¿cuál era la chema que iba a pedir entonces? Yo creo que yo había escogido la de Duren, me parece. Creo que inicialmente fue la de Kate. Había dicho Duren. Okay. Y después cambió. Primero dijo Kate, luego dijo Duren. Ahora no sé si se mantiene o la va a cambiar. Lo bueno. O Will Riley, pero Will Riley, fijo, ni siquiera tiene camisa. Lo bueno es que nos va a salir barata porque José Carlos compra en la sección de niños, man. Exacto, XL Juice. Es cierto.
Ya no vamos a tener que poner tanto. Ahí es lo que hay que cobrarles a los que desinstalaron la app, porque no, para que aparezcan. Hombre, Sí, ya sí, hay que sí. ir a buscar a Fofo a la casa y todo. Principalmente a Fofo, que es como pellizcar un vidrio. Sí, eso va a estar, ese Al sí final va le a había estar pagado los difícil. gatos. No, hombre, que va a pagar Fofo los gatos. Ni el Uber de aquel pobre practicante. Cierto, ¿no? Sí, es cierto, man. Pero bueno, llegamos al final de la temporada. Muchas gracias a los que nos han seguido y han disfrutado del contenido. Vamos a seguir haciendo videos porque continúa la temporada de la NBA y habíamos acordado de que vamos a hacer el bracket, ¿no? De los playoffs. Sí. Sí, sí, Entonces, sí, creo que vamos a seguir grabando unos episodios tal vez más cortos, Ujú. y conforme vayan avanzando los playoffs. Y bien, así es, pero bueno, muchas gracias muchachos. Creo que se nos cumplió un sueño que era tener un podcast de lo que Ujú. jugábamos y creo que ha salido bastante bien. Sí. Entonces nos sí, ha vemos la estado otra bonito. semana. Tengo dos bonus yo para Eso, cerrar. ok. Uno, en playoffs, si ustedes ven, mi semana más fácil fue contra Tavo. Que le quede ese mensajito ahí al final. Y el segundo es, Andrés, le dijimos, no apague la candela. Y usted sopló. La próxima, Se déjela que lesionó Luca. termine de apagar solita. Pero fuera de eso, no. Excelente, excelente temporada. Y sí, estamos aquí con el podcast y aquí seguimos. Mucho contenido que hacer. Pura vida. Bueno, muchachos, nos vemos. Bueno, gracias. Hasta luego.